BBK llevamos 71 años organizando esta Feria de Santo Tomás, lo que empezó en origen siendo una ayuda para que los baserritarras y las baserritarras que venían a Bilbao a vender sus productos en fechas navideñas tuvieran una oportunidad más acogedora para vender sus productos y para estar fuera de las inclemencias del tiempo, pues se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una fiesta que sigue siendo un reconocimiento al trabajo de toda la gente que trabaja en el campo y nos produce estas frutas, verduras y derivados de la ganadería, perdón, y de la que disfrutamos todos. También se ha convertido en una fiesta para que toda la ciudadanía de Vizcaya pueda disfrutar y, como hemos dicho anteriormente, pues en los últimos años estamos haciendo un reconocimiento especial a las entidades, a distintas entidades que trabajan a favor de Vizcaya. En esta ocasión las entidades elegidas son entidades que trabajan en el entorno de la igualdad y contra la violencia machista. Bueno, vamos allá. La primera asociación cuya labor quiere reconocer BBK es Bagabiltza, cuyo trabajo se centra en la orientación, la formación e integración sociolaboral dirigida preferentemente a las mujeres, potenciando procesos que buscan una mayor calidad de vida y un mejor desarrollo personal, social, educativo, económico de las mismas. Entrega el premio Yolanda Díez, concejala de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, y recoge Nerea Rubio. Bueno, eskerrik asko guztioi, es un placer estar aquí y un reconocimiento al trabajo de más de 30 años que lleva la entidad luchando porque las mujeres tengamos un espacio donde formarnos y donde encontrar ese sitio en esta sociedad. Muchas gracias. A continuación, la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Elena Unzueta, entrega el premio a la asociación Aise Berria, que trabaja para apoyar a mujeres que han sufrido violencia de género. Además, trabajar el empoderamiento de la mujer, su labor principal es acompañar, apoyar, escuchar a la mujer que pide ayuda cuando psicológicamente no está bien y siente que nadie le va a entender. Recoge el premio Alejandra. Bueno, yo quería agradecer este reconocimiento a Aise Berria, pero también lo quiero compartir con todas las mujeres que han sufrido la violencia y no han sido capaces de salir de ella y ya no están aquí con nosotras. También a todas las mujeres que están en silencio, sufriendo en sus casas y que siguen siendo pisoteadas e infravaloradas. A todas aquellas también que han salido de la violencia y que siguen adelante sin mirar para atrás. A todas las mujeres sobrevivientes, para que sigan trabajando y luchando para erradicar esta lacra social en que todos no debemos de mirar para atrás. Gracias. En tercer lugar, BBK ha querido destacar la labor de Askabide, que trabaja para atender a personas del entorno de la prostitución y que realiza una labor de información y denuncia social ante esta realidad. Entrega el reconocimiento Juan María Burto, alcalde de Bilbao, y recoge Marian Arias. Nosotras desde Askabide solamente os podemos decir una cosa. Vamos a seguir trabajando para poner cara a esas mujeres invisibles que no están por aquí. Y vamos a seguir trabajando para que algún día no se tenga que celebrar un premio como este, ¿vale? Para que algún día todas las personas seamos iguales y para que algún día no tengamos que estar denunciando la situación de agresión machista que vivimos las mujeres en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro país. Ahí seguiremos estando en Askabide. Es que ricasco. Soriona. En cuarto lugar, BBK quiere reconocer la labor de Clara Campoamor, que ofrece un apoyo integral a las personas que sufren violencia de género en todos aquellos aspectos necesarios, tanto para la protección de la víctima como para la recuperación y reestructuración de su vida. Entrega el premio el presidente de BBK, Xavier Sagredo, y recoge Izaskun Gutiérrez. Queremos agradecer la Asociación Clara Campoamor y creo que en nombre de todas mis compañeras y mis compañeros que hoy estamos aquí, el reconocimiento y la implicación de BBK desde hace muchos años en la lucha contra la violencia de género, y queremos dedicar este premio a Laura, a Diana, a Marta, a tantas mujeres anónimas que todos los días somos cuestionadas, agredidas y asesinadas. Nos queremos vivas. En quinto lugar, BBK quiere reconocer la labor de Piper Churiak, un grupo de hombres que trabaja por la igualdad y para entender cómo nos afecta el sexismo y las consecuencias de ser hombre, así que recoge el premio Borja Aguirre de manos del director general de BBK, Gorka Martínez.
Bueno, pues estamos aquí un grupo de hombres también, porque este tema de la igualdad y de la lucha contra estas situaciones que estamos viviendo todos los días no es solamente una cuestión de mujeres, es algo bastante obvio. Desde aquí nuestra invitación a los hombres que estáis aquí y que están en Bilbao, en Vizcaya, también a movilizarse y a hacer cosas, porque hay muchas cosas que podemos hacer, tanto a nivel de reflexión como de acción, ¿no? En Piper Churiac, bueno, nos da un poquito de reparo recibir estos premios y nos han sufrido nuestras compañeras de la BBK estos días, las que han organizado este evento, porque pensamos que tenemos que estar en un segundo plano, ¿no? Pero bueno, ante esta invitación, pues no queríamos ser maleducados y aquí estamos y dando las gracias a la BBK por este premio, ¿no? Es que ricasco. Quería hacerle un agradecimiento también a nuestro presentador de hoy, a Jorge, que es una persona sensibilizada con todos los problemas sociales, es una persona de Vizcaya, de Bilbao, que como tal vive todas nuestras sensibilidades y vive como suyos todos los problemas. Tardó creo que exactamente 5 segundos en decirnos que sí cuando le propusimos que viniera a presentar este acto, y queremos hacerle también un reconocimiento como se merece. Por eso le vamos a dar también a él la caseta. ¡Qué bien! Yo no sabía esto, yo no sabía esto. Que disfrutéis de Santo Tomás, que disfrutéis de las fiestas, pero sobre todo del día de hoy. Es que ricasco a todos, esto es Chagatic. Felicidades y muchísimas gracias a todos por asistir. Pasarlo muy bien, ¿dónde ha pasado? Agur.